para presentar, les comento que me basé, recolecté mucha información y traté de resumir porque la verdad esto tiene muchísimas aristas y tratar de sintetizar es bastante complicado. Son varios puntos los que voy a tocar de forma resumida para que cualquiera pueda entender la situación y pueda llegar y sacar sus propias conclusiones. Entonces, comenzamos. Bueno, introducción, ¿por qué hablamos de esto? Por qué este es un tema importante? ¿Por qué de esto y no de otro tema? Básicamente, mucha gente en la consultoría que yo doy ha llegado y me ha preguntado sobre el tema de, ¿me conviene o no tomar un crédito hipotecario? ¿Me conviene o no adquirir o tomar una oportunidad, entre comillas, de vivienda, ya sea nueva o usada? De la misma manera, estas mismas personas me han dicho, oye, pero qué cara están las casas. Literal, qué cara está la vivienda. ¿Por qué han subido tanto? ¿Qué es lo que está pasando? Este es un tema que se ha conversado mucho, pero por otro lado se ha hablado de las muy bajas tasas de interés que cada vez fueron bajando, hoy día están subiendo, vamos a hablar de eso después, el por qué y hace cuánto. Em, y bueno, este interés, el sueño de la casa propia, uno de los anhelos mayores de la población chilena, del ciudadano de a pie, de todo chileno que está iniciando su vida de adulto, que está construyendo su nueva familia y que desea tener su propio lugar donde pueda descansar después de su jornada laboral. Ese es el tema que hoy día nos empuja, hoy día analizaremos el mercado, analizaremos todas las variables de una forma muy simple de entender y llegaremos a una conclusión en conjunto. Así que vamos a ello. Primero, para no confundir, vamos a entender el concepto de burbuja. En específico, vamos a hablar de lo que es la burbuja inmobiliaria. ¿Qué es una burbuja inmobiliaria? En términos muy simples, una burbuja inmobiliaria es un incremento excesivo e injustificado de los bienes inmuebles o bienes raíces, las propiedades, básicamente ocasionados generalmente por la especulación. Esto es muy interesante, es ocasionado generalmente por la especulación, es decir, no por valor intrínseco del inmueble, sino por efecto especulativo. Eso es lo que alimenta una burbuja. ¿Cuáles son los síntomas de una burbuja? Yo lo dividí en 5 síntomas. El primero, síntoma o indicador, es las hipotecas versus las ventas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cuando las hipotecas, o sea, los créditos que se están otorgando, superan a las compras y ventas de propiedades. Es decir, hay más créditos que más propiedades, más oferta de propiedades. Mayor oferta de crédito que mayor oferta de propiedades. Eso es uno de los indicadores más alarmantes que existen para comenzar a detectar una burbuja inmobiliaria. El segundo punto es el costo de construcción versus el precio de viviendas nuevas. Esto es bastante más simple de que podamos sacar en conclusión, es decir, cuánto nos cuesta construir versus cuánto es el precio, cuál es el precio al que está en el mercado, en esta oferta inmobiliaria, de las nuevas viviendas que se están construyendo, de los nuevos proyectos inmobiliarios de tantas empresas que hay en Chile, está, para la redundancia, inmobiliarias, ¿no? El tercer síntoma o indicador o punto es el precio de la vivienda versus el salario o sueldo o ingreso medio. A ver, este es uno de los puntos más controversiales y donde las personas detectan y sufren más el aumento del precio de la vivienda y es donde más se discute. La vivienda, la pregunta es, ¿ha subido a la misma velocidad el salario? Bueno, lo vamos a responder un poquito más adelante. Pero este es un punto de los cuales uno toma en consideración, a mi criterio, es uno de los puntos más fuertes para que yo pueda detectar cuando hay una burbuja inmobiliaria. Cuando el precio de la vivienda va subiendo de tal forma que la velocidad del aumento del salario no va al mismo ritmo. Es decir, quizá el aumento de la vivienda va en un Ferrari y el aumento del salario va ahí en un auto más, no voy a dar marcas, ¿no? Un auto más simple, ¿no? De menos motor, menos cilindrada, de menos caballos de fuerza. Entonces, este punto es muy importante. A mi criterio, el tercer punto, que es el precio de la vivienda comparado con el ingreso salarial, es un buen punto debido a cuánto va creciendo en velocidad.
El cuarto punto son las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Ya hablaremos de ello. Es decir, también es un punto de referencia. A menor tasa, también es un indicativo que podría, por un lado, ser muy atractivo, decir, oye, la tasa es muy baja. Sin embargo, también podría ser un incentivo de alarma, sobre todo la capacidad de acceso al crédito. Y la velocidad de aumento de los precios de la vivienda respecto al crecimiento económico país. Es decir, cuánto está creciendo Chile, literal, versus cuánto está creciendo el aumento de la vivienda. Tiene que haber una correlación, ¿no? Debería, ¿no? Para eso tenemos instrumentos como el IPC. Tenemos la UEF, que justamente las viviendas se venden en UEF, que se ajustan de acuerdo a la inflación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está comprando la misma cantidad de UEF y por lo tanto estoy comprando la misma, no sé, la propiedad de 2.000 UEF. Hace 10 años atrás me la siguen vendiendo 2.000 UEF. Por supuesto voy a pagar más en pesos. ¿Por qué? Porque la UEF se va adaptando, va subiendo. Ya estamos ya sobre los 30.000 pesos. Sin embargo, vamos a verlo más adelante, no solamente es que la UEF ha aumentado por efecto inflacionario, sino que además las propiedades han aumentado sus precios en UEF, o sea, nos cobran más UEF. Y ahí vamos a ver y entender por qué la vivienda ha ido aumentando sobre la velocidad del ingreso salarial, sobre el crecimiento del país, y vamos a ir sacando nuestras propias conclusiones. Todas las preguntas que tengan las van dejando ahí, yo al final de la presentación las voy a ir contestando, encantado. Ya, vamos a ver el tema de la evolución en los últimos años de las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Este es uno de los puntos más fuertes e interesantes por la cual las personas dicen, oye, es una buena oportunidad ahora para tomar un crédito porque las tasas están bajas, o el banco me la está, este banco compite con este otro banco con tasas cada vez más bajas, entonces me conviene hoy día endeudarme a tantos años para adquirir ya sea un departamento o una vivienda con terreno, etcétera. Las tasas de interés. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Vamos al siguiente gráfico. De acuerdo a esta fuente del Banco Central, que es fuente oficial, tenemos desde el año 2001 hasta, perdón, desde el 2002 hasta el 2000, mediados del 2020, donde llegamos al punto más bajo en octubre 19. ¿Les suena eso? Octubre de 2019. Me suena, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en octubre de 2019? Pasaron dos eventos. Por un lado, un estallido social muy fuerte, sobre todo que bueno, ya conocen las causas políticas y económicas. Y en ese momento también teníamos digamos, las mejores ofertas en cuanto al crédito también, a las tasas de crédito hipotecario. 1,99%, 2% de crédito hipotecario. O sea, es una tasa ultra baja, sumamente baja. Vamos hablando que para 2003 estábamos en torno al 5%, ya es bastante aceptable. Después en 2008 estuvieron llegó un pico del 6 y de ahí fue una tendencia claramente bajista. Para los que somos analistas técnicos, podemos detectar claramente un gráfico claramente bajista, obviamente donde toca este suelo, ¿no? Este soporte al 1,99% de la tasa. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? En este plano de prácticamente 18 años, lo que nos muestra es que las tasas de interés fueron bajando, las tasas de interés de crédito hipotecario fueron bajando, lo cual fue el gran eslogan que han utilizado los bancos en todo este tiempo para promover la adquisición o vendernos sus créditos hipotecarios. Venga para acá, aproveche de comprar la casa de sus sueños porque tenemos hoy día la tasa más baja. Y al otro mes, ahora tenemos las tasas más bajas. Y así, el siguiente año, las tasas siempre tenían la tasa más baja, o casi siempre, exceptuando algunas correcciones de alzas que hubieron. Eso permitió que obviamente se hubiese un impulso constante, un aumento constante en lo que fue la demanda de créditos hipotecarios, la oferta inmobiliaria y, por supuesto, la adquisición de deuda hipotecaria. Todo muy bonito, parece que la fiesta no tiene fin. Todo el mundo sacando propiedades, el país creciendo,
el jaguar de Latinoamérica, pero llegó un punto donde parecía que la fiesta no las todos lo estaban pasando tan bien, o el trago no era de la calidad que se esperaba, y no sé, alguien dijo, y todo dijo, a ver, esta fiesta no es tan fiesta, no es tan buena, el trago no es tan bueno, las chicas no están tan guapas, y eso fue en octubre de 2019, y salió el estallido social, donde gran parte, no toda, pero gran parte de la población dijo: este país no está funcionando bien, este país está muy caro, este país tiene desigualdad social, este país, bla, bla. Empezaron a llegar una serie de demandas sociales, eh, muy por supuesto aceptadas, unas pacíficas, otras violentas, distintas formas de proclamarlas, donde fue un golpe para el país desde todo punto de vista social, político, económico, y se marcó un antes y un después. La realidad, nos guste o no nos guste, para bien o para mal, o como ustedes lo puedan sacar en conclusión, que desde el estallido social en octubre de 19, Chile, cuando hablan de que Chile cambió, sí, Chile cambió. Lo que no estamos, no estamos seguros de si bien es para bien o para mal. Se lo dejo sin primera conclusión. Lo que sí es que Chile cambió. Y esto se está viendo, por supuesto, también reflejado en las tasas de interés. Hoy día Chile ha ido claramente cambiando, variando en su economía, en su crecimiento. Esto después llegó la pandemia, vinieron los retiros de AFP, vinieron aumento de la inflación. Con el aumento de la inflación, el Banco Central aumentó los tipos. Eso produjo que obviamente las tasas del crédito hipotecario aumentaran, y hoy día estamos empezando a ver tasas de interés cada vez más altas del crédito hipotecario, de lo que venían bajando. Vamos a ver otra gráfica aquí, que trata acerca de el incremento de la UEF. A ver si está revisando que esto se vea, sí se ve bien. El incremento de la UEF en los últimos, igual, 20 años, prácticamente, desde 2001 hasta 2020. ¿Por qué la UEF es importante en esta conversación? Es extremadamente importante basado en que cuando compramos una casa, pagamos el dividendo, o siquiera, ni siquiera eso, rentamos una casa, ese contrato de compra-venta, el crédito o el arriendo está generalmente en UF, ¿no? Entonces, por eso es importante en esta presentación y tocar la UF y cómo ha ido incrementando y entender. Para 2001 teníamos un UF que estaba alrededor de 16.000 pesos. Para 2001. Para 2020, ya por supuesto, acercándose a el horizonte de los 30.000 pesos. Es decir, que podríamos decir que hubo un aumento aproximadamente de un 80% de la UEF, aproximadamente. Es decir, que podríamos decir que desde 2001 a 2020, basado en que las propiedades están basadas en UEF, porque la UEF se adapta a la inflación, que las propiedades debieron haber subido en su precio más o menos esa misma correlación, un 70-80%. La realidad es muy diferente. La realidad es la que la gente ha percibido, que eso no ha sido así, que los aumentos han sido mucho mayores. Pero bueno, vamos a llegar a ello. Pero primero es importante ver cómo la UEF ha ido incrementando. Esto también sirve para matar de paso otro mito que dice que el sueldo mínimo ha subido menos que la UEF. De hecho, es más, si el sueldo mínimo estuviese en UEF, estaría más bajo que lo que está ahora. Los invito a los que no me crean, los invito a buscar cuánto estaba el sueldo mínimo en el año 2001, el año 94, versus cómo está ahora, y que vean ese incremento porcentual respecto al UEF, y se dan cuenta que el salario mínimo ha aumentado mucho más que la UEF. Aún sigue siendo bajo, no lo niego, por supuesto, pero ha ido incrementando. Eso era un paréntesis al tema. Por eso es que es importante entender la UEF, porque la UEF es un indicador bastante sano. De hecho, muchos consultores cobramos en UEF, cuando realmente contratan a un arquitecto, un ingeniero, a un contador, y les va a cobrar en UEF porque ahí está el IPC, ¿no? Y se adapta a la inflación, y por lo tanto puede absorber la inflación a través del cobro por UEF. Muchos productos que uno compra también, servicios y algunos productos tecnológicos, están en UEF dentro de Chile, suscripciones, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la UEF es buena entenderla, tenerla clara, porque es un reflejo de cómo va incrementando el IPC.
Bueno, vamos a ver dos estudios. Vi bastante documentación, hay muchísima documentación. Entonces, como la presentación actual está limitada en tiempo y tampoco os quiero aburrir, tomé dos estudios y tomé ideas muy sintetizadas de cada uno de los estudios. Uno de la Pontificia Universidad Católica y otro de Adimar. Estos dos estudios se correlacionan en sí y los puntos son bastante claros y los vamos a ir a tocar. Este es primero el estudio de la Pontificia Universidad Católica de 2019 respecto al precio de la vivienda. Bueno, vamos a ver primero la conclusión del estudio en 3 puntos y después vamos a ver la parte del gráfico. La primera conclusión del estudio es que, según el informe de la Universidad Católica, el valor de las propiedades ha subido hasta un 150% en el Gran Santiago en la última década. ¿Por qué esto es tan importante? 150% en una década, o sea, en un horizonte de 10 años. Voy a volver para atrás para mostrarles algo. La UEF. La UEF ha aumentado menos de un 100% en 20 años, en 2 décadas. Menos de un 100% en 2 décadas. Versus el estudio de la Universidad Católica indica que las propiedades han aumentado un 150% en tan solo una década. Si eso lo tiramos en un horizonte de 20 años, de forma lineal, estaríamos sacando que ha aumentado un 300% en 2 décadas, si lo tiramos en forma lineal, lo cual triplica el aumento de la UEF, que quiere decir de que las propiedades no las están vendiendo al mismo número de UEF, sino que además de que tenemos que pagar más por la UEF, han incrementado la cantidad de UEF por el mismo producto, la misma vivienda. Y este otro dato, los ingresos, a diferencia de ello, solo han aumentado un 25%. Y esto es bastante grave. ¿Qué quiere decir este estudio? De que los ingresos incluso han sido, en general, menores al aumento de la UEF. Es decir, somos más pobres. ¿Por qué? Porque se nos merma nuestro poder adquisitivo. El alza de precios del mercado inmobiliario es un fenómeno global. Eso es verdad. Vamos a explicar por qué. Pero en Chile los salarios no crecen al mismo nivel. Así se da el fenómeno de que hoy las personas deben destinar un mayor porcentaje de su presupuesto para pagar un dividendo. A ver, Ámsterdam, Tokio, New York, San Francisco y todo lo que es las ciudades importantes en California, Mountain View, Los Ángeles, ciudades específicas, incluso Ciudad de México, Bogotá, son ciudades que conozco muy bien, viví ahí en ambos países. Entonces, Tokio también. Estas ciudades que son tan icónicas han aumentado y es verdad que hay efectos de que el mercado se ha inflado muchísimo. Y hay mucha gente de que ha tenido que trasladarse, porque antes que podía pagar un arriendo en una buena ubicación, bastante central en estas ciudades, ha tenido que alejarse del centro cada vez más porque se hace insostenible poder pagar los puntos de renta. Eso debido a la especulación, es decir, ¿por qué? Especulación de que gente, grandes capitales, compran edificios completos, muchas propiedades para arrendarlas, aumentando su precio. Eso pasa mucho y eso es una realidad. Incluso en el país comunista más grande del mundo, China, que de comunista tiene el gobierno, pero, bueno, no quiero hablar de política, pero es más capitalista que Estados Unidos, eh, eh, es conocido el caso de las grandes ciudades donde a sus ciudadanos del centro lo están trasladando para construir grandes edificios ahí y viva la élite, ¿no? Esta élite de millonarios que ha ido creciendo y naciendo y creciendo en China en los últimos años. Entonces, hay un contexto también global de un fenómeno de aumento del mercado inmobiliario, pero sin embargo, vamos a referirnos a Chile. Y en Chile está claro, conociendo nuestro caso, de que los salarios no crecen al mismo nivel, conociendo acá el estudio y la conclusión del estudio de la Universidad Católica. Y se ejemplifica, si entre 2009 y 2010 las familias pagaban por concepto de crédito hipotecario en torno al 22% de sus ingresos, esa proporción subió al 29%. Incluso me atrevería a decir que mucho más actualmente. ¿Por qué? Porque hoy día pasa ese efecto que si ustedes saben, tienen algún crédito o saben de alguien que haya tomado,
existe lo que se llama el complementar renta, que ya no alcanza el salario de uno, que tienen que sumar los dos, la pareja, para poder, o el papá, la mamá, etcétera, para complementar renta y así calificar con el crédito y aumentar la cantidad de años. Vamos a hablar de eso también después. El gráfico lo dice todo. Tenemos este gráfico en negro que indica el aumento en el precio de la vivienda, fantástico, una curva, pero una pendiente perfecta de prácticamente casi 45 grados hacia al ojo, versus una curva mucho más floja, que es el aumento de las remuneraciones. O sea, cada vez la velocidad, claramente, de este estudio demuestra que la velocidad del incremento de las propiedades no ha ido correlacionada directamente con el aumento de las remuneraciones. Cada vez ganamos menos respecto al lugar donde tenemos que llegar a dormir. Esa es la realidad. Datos desde 2010 a 2018. También este estudio nos entrega, con este gráfico sacado a la tercera, los siguientes datos. Que los aumentos han sido brutales en la zona céntrica de Santiago, de Gran Santiago, 150%. En el pericentro de 127%, comunas como Providencia, Ñuñoa. Eh, sector norte, 116%. Sector sur, gracias a Dios, 95%. Aún así, altísimo. Sector poniente, 109%. Santiago Centro, el aumento ha sido brutal. Ojo, esto fue antes del estallido social. Sabemos que hay un efecto, sobre todo en algunos arriendos, etcétera, en el centro de Santiago, por estar muy cerca de la denominada zona cero, cerca de Plaza Italia, alrededores, por obviamente todo el tema del contexto social y la destrucción de propiedad pública y privada en el sector. Entonces, eso, dejando fuera ese contexto, tomemos en cuenta estos datos muy alarmantes desde 2009 a 2018. Ahora vamos a otro estudio dado por el estudio GFK de Adimar, estudio de año 2020. Siempre es bueno consultar varias fuentes, de hecho consulté varios, consulté otro de la ESEC también, estuve revisándolo y me quedé con estos dos porque la verdad que fueron los más... el otro está más enfocado al tema del arriendo, que igual es importante porque igual es un indicador que está relacionado directamente, pero esto está más enfocado en la adquisición de vivienda y crédito hipotecario. La conclusión de este estudio, en 3 puntos, es la siguiente. Los precios de casas y departamentos subieron a más del doble en los últimos 10 años en la región metropolitana. Un incremento que ha sido sostenido y a pesar de las crisis que ha enfrentado el rubro de la construcción. En este caso, de muchas y muchos otros chilenos que han buscado comprar su primera vivienda en un áspero mercado, muy áspero, los precios en la región metropolitana aumentaron un 115% según un estudio de GFK Adimark. La variación de precios en la última década es evidente, mientras que el tercer trimestre de 2010 el valor del metro cuadrado de un departamento era de 36,4 UF, habíamos hablado de la cantidad de UF, a 2020 ya aumentó hasta los 77,9 UF. Es lo que les comentaba. No solamente estamos pagando más, probablemente porque la UF sube de precio, sino que estamos pagando más UF por lo mismo, por el mismo bien, que nos entrega el mismo valor. En el caso de las casas, lo que hace 10 años valía 30,4 F, hoy día ya supera las 65,2 F. Es una brutalidad. Es una brutalidad. Es decir, ya ni siquiera podemos hablar de que es una reserva de valor. ¿Por qué? Porque si yo agarro, no sé, 50 millones de pesos chilenos, los meto debajo del colchón o en una cuenta de ahorro, eso va a sufrir lo que se llama, va a sufrir porque la inflación se va a comer su poder adquisitivo, ya sea del 3% anual, lo que sea. Entonces, por supuesto que va a perder valor. Si yo eso lo meto en un depósito a plazo, el depósito a plazo, con mucha suerte, me da un 1% al año, con mucha suerte, incluso menos. Lo cual significa que también ni siquiera va a vencer a la inflación. Por lo tanto, también probablemente vaya a perder. Ahora podría tomar un depósito a plazo en UF, pero bueno. Sin embargo, si el mismo dinero se hubiese utilizado para comprar un departamento o una casa con terreno, no solamente mantiene el valor, el poder adquisitivo de ese dinero, esos 50 millones o 100 millones, sino que además aumenta como una inversión. Es decir, mantengo el patrimonio, hubiese mantenido el patrimonio, hubiese mantenido una reserva como reserva de valor
y más encima hago utilización del bien y estoy más encima ganando poder adquisitivo, lo cual parece un negocio muy interesante y muy bonito, pero es una situación bastante alarmante con un bien que es de primera necesidad. Es decir, no es un lujo adquirir vivienda, a menos que sean viviendas de lujo, no estamos hablando del caso. De acuerdo a este estudio, aquí nos muestra el aumento en UF por metro cuadrado en lo que es tanto departamentos como las viviendas, ¿no? De toda la vida. Es bastante grave. Es un aumento muy pronunciado, muy pronunciado. Ojo, el anterior estábamos hablando que era el comparativo salarios versus velocidad de incremento de salario versus velocidad de incremento de precio de la vivienda, y este ya nos desnuda más el tema, porque acá estamos hablando de que nos están cobrando más UF por el mismo metro cuadrado. Nos están cobrando más por lo mismo. Así de simple. Así de simple. Por eso es muy importante que entiendan estos dos estudios, porque los elegí porque se complementan en sí. Por un lado, veo cuánto crece el precio de la vivienda versus cuánto crece mis ingresos, salarios, versus cuánto me están cobrando por UF, o me están manteniendo la UF y estoy pagando la inflación, o me están aumentando la UF, y claramente me están aumentando la UF, y no por poco, por más del 100%. Es una locura. Reflexionamos acerca de diferentes puntos respecto a lo que hemos ido conversando. Acuérdense que todas las preguntas las van dejando ahí y ahí las voy a contestar todas en su momento. ¿Qué nos han dicho los bancos todo este tiempo? Me he cansado, literalmente, me he cansado de escuchar a los bancos en todos estos años, salía hablando en las noticias, diciendo, les conviene, es una buena oportunidad para tomar su crédito hipotecario. Las tasas son las más bajas, siempre son las más bajas, han venido siendo las más bajas, ya no, pero siempre, todos estos años han venido siendo las más bajas, es la mejor oportunidad. Es lo único que se han detenido a hacer los bancos, se han limitado a decir, es la mejor oportunidad para tomar el crédito hipotecario. Pero ¿qué no nos han dicho los bancos? No nos han dicho cuánto ha aumentado el precio de la vivienda. No nos han dicho, oye, te estoy vendiendo, o te están vendiendo, te estamos evaluando un metro cuadrado por más del doble de lo que antes estaba. Eso es lo que lo dicen. Te están diciendo que aproveches porque las tasas cada vez han sido las más bajas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no quiero todavía adelantarme un poquito, pero después lo voy a indicar. ¿Quién gana aquí? ¿Quién pierde? ¿Quién paga la fiesta de lo que están celebrando? Porque hay una fiesta detrás y la vamos a ver más adelante. Retiro de fondos AFP respecto al crédito hipotecario. Hemos tenido las tasas más bajas, es verdad, lo vimos en el gráfico, nos han vendido los bancos, nos han vendido. Ha sido verdad, una verdad por un lado, pero la otra, que los aumentos. ¿Qué es lo que pasa? Con los retiros de fondos de AFP, hoy día ya los créditos están empezando a aumentar las tasas de crédito hipotecario, ya no, difícilmente, podría decir que casi imposible que vayamos a ver tasas del 2%. Por lo tanto, vamos a experimentar y vamos a seguir experimentando subidas en las tasas de crédito, en las tasas. Los tipos de crédito van a subir, o sea, no hay de otro camino, no se ve para otro lado, por lo menos en el corto a mediano plazo. Esto es bastante, es grave, depende, porque nos han vendido, repito, nos siguen vendiendo la idea de solamente mirar para un lado, el lado de las tasas, pero no hemos visto el otro lado, del precio de la vivienda. ¿Qué pasaría si aumentan los tipos de interés en los créditos hipotecarios, pero por otro lado cae el precio de la vivienda? Tal vez no sea mejor. Vamos a llegar a esa conclusión después. ¿Por qué realmente ha subido tanto la vivienda en Chile? Una buena pregunta. ¿Nos falta territorio? Los sueldos de la gente de la construcción han subido, estos obreros de la construcción están ganando millones de pesos al mes, ahora son bien pagados, son un ejemplo para el mundo, como que pagan bien las constructoras a sus empleados.
los arquitectos, los constructores civiles, toda esta gente que trabaja está ganando, pero mucho dinero, se está devolviendo ese dinero a la sociedad a través de los salarios, los empleos que ofrece el sector. Ah, no, es que las regulaciones, bla, 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 los terrenos más caros, o es pura especulación, o será pura especulación. Y si es pura especulación, ¿quién se lleva ese spread? Les voy a dar un dato. Si ustedes se meten a sitios web como realtor.com, que es un sitio muy grande de real estate, de propiedades, como una especie de top, portal inmobiliario chileno, pero en Estados Unidos, se van a encontrar con casas, pero ¿qué son esas casas que son pero de ensueño? Las típicas películas norteamericanas, el arbolito de Navidad gigante que está adentro, con espacio para 3 vehículos, perdón, entrada de vehículos, terreno, $500,000. Ah, suena mucho. Pasemos a pesos chilenos, 370 millones de pesos. Es mucho, sí, claro. Búscate una propiedad al mismo precio en Chile. No es ni la sombra de lo que ofrecen en Estados Unidos. Ojo, ah, no, es que en Estados Unidos la gente gana menos. ¿Cuánto gana una persona en la construcción de Estados Unidos versus cuánto gana una persona en la construcción en Chile? ¿Cuánto ganan esos arquitectos, constructores civiles, etcétera? Todo el recurso humano que participa, esa mano de obra, esa fuente laboral que participa en la construcción y el desarrollo inmobiliario de Estados Unidos respecto a Chile, claramente ganan mucho más. ¿Por qué puede ser que fuera, dejando las ciudades que son íconos como San Francisco, que hay especulación por el tema de Silicon Valley, Nueva York, por todo el tema de Manhattan y la concentración de riqueza, fuera de todo eso, al interior de Estados Unidos, que Estados Unidos es un país pero, gigante, encontramos propiedades que están tan o más baratas que en Chile. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí eso no se ve reflejado en los salarios. ¿Cuál es la reflexión que tenemos al respecto? ¿Quién se está llevando? Porque los trabajadores claramente no. ¿Ah? ¿Quién se está llevando los beneficios de esa diferencia? ¿Y quién está pagando esa fiesta? La fiesta están pagando quienes compran las propiedades. Ellos están pagando la fiesta. Una fiesta de la que viven las inmobiliarias, las constructoras, los bancos, y voy a hablar después de los bancos, incluso hasta el fisco por el IVA y bueno, todo el tema, la reforma tributaria. Tema largo. ¿El mercado laboral podrá ser capaz de absorber los cada vez más altos dividendos? Ya no se puede. Ya una persona que antes decía, el padre de familia, bueno, ya el modelo ha cambiado porque obviamente ya estamos en una sociedad donde trabaja la mujer, el hombre, qué sé yo. Pero da lo mismo sea mujer o hombre, una cabeza de familia ya no puede absorber un crédito hipotecario y pagarlo por sí misma, por sí solo, perdón. Tiene que complementar renta con la papá, o sea, con el papá, con la mamá, con la pareja, con el perro, con el gato, no importa, todo lo que trabajen suman. Y con esa suma de complementación de renta, ahí sí le dice al banco, mire, ahí sí califico. Ah, el banco dice cero. Ahí sí le doy su crédito hipotecario. Ah, no, pero es que a 20 años no le alcanza. A 25 tampoco le alcanza, se lo doy a 30. Y si no, se lo doy a 40 años. Personas que adquieren un crédito hipotecario a los 35 van a terminar, si es que están vivos y si es que llegan a pagar todas sus cuotas, eh, a los 65 años, con un bastón en la mano, recién van a poder decir, esta es mi casa. Habiendo pagado el capital, es decir, el costo de la propiedad, más todos los intereses del interés compuesto que pagó por el crédito hipotecario. A mayor plazo, mayor cantidad de intereses se paga. Qué conveniente para el banco poder hacer eso, tirarte más plazo, ganas más intereses, el negocio del banco. ¿Merece la pena tomar un hipotecario o será mejor idea arrendar? Nos han vendido la idea de que siempre sale más barato un dividendo que un arriendo, porque el dividendo estamos pagando en la casa propia, que algún día va a ser nuestra, y el arriendo estamos tirando la casa a la basura. Mis amigos, mis grandes compañeros de España, de Rankia, saben que eso no es tan así siempre. En España vivieron una gran crisis inmobiliaria, más o menos que por ahí por 2007 estalló, y fue pero terrible, 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 con los llamados desahucios, que fueron desalojos forzosos con policía, conjuntos habitacionales donde los mismos vecinos trataban de apegarse y defender a los vecinos para que no llegaran los policías a desahuciarlos, digamos, a sacarlos de casa. Fue una cosa muy terrible que se dio por varios años, y de hecho hasta el día de hoy hay indicios de ello.
Y mucha gente, lo decía en este caso Miguel Arias, el CEO y cofundador de Rankia, de que él compró hipotecario, con hipotecario, ¿no? Con hipoteca le llaman allá, y la conclusión es que él le hubiese convenido más vivir de renta, de arriendo, de alquiler, como dicen en España, de arriendo para nosotros. ¿Esa realidad es la nuestra? No necesariamente. Cada país tiene una realidad diferente. Pero les voy a dar un dato. Estaba en mi investigación cotizando muchos proyectos inmobiliarios. Me encontré con uno en Providencia, una buena ubicación, a mí me gusta mucho la comuna de Providencia, cerca de la nueva línea de metro, ahí en Francisco Bilbao, más o menos Francisco Bilbao, cerca de Francisco Bilbao con Pedro Valdivia, muy cerca por ahí. Un departamento enorme, enorme de 67 metros cuadrados, o sea, una cosa enorme, obviamente estoy diciendo irónico, enorme sí, comparado con las casas de pitufo, departamentos pitufo que hoy día están obviamente saliendo al mercado. Estamos tomando de ejemplo Tokio, no, Tokio son muy grandes, Hong Kong. Estamos en Chile, las inmobiliarias, y salen en la televisión hablando orgullosos de que son tan genios que pueden construir departamentos del tamaño de Hong Kong, de lo que hay en Hong Kong. Pero no tenemos la crisis de suelo de Hong Kong. Sí, estamos un poco saturados en las metropolitanas, en el Gran Santiago, sí, pero no a nivel de Hong Kong. Entonces, ¿qué es lo que ahora? Entonces ahora nos acostumbramos a que una lata de sardina ya es muy grande. O sea, más sardinas viven en una lata que ciudadanos chilenos en un departamento, impresionante. Em, o sea, es que cada vez es más pequeño las viviendas, o sea, las casas de toda la vida con terreno o departamentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablan de departamentos de 3 dormitorios, 2 baños, o sea, yo admiro a la gente de la construcción, a los arquitectos, los constructores civiles, porque en 66 metros cuadrados meten 3 dormitorios y 2 baños, y poco más, jacuzzi un estadio adentro. O sea, bueno, ese enorme departamento de 66 metros cuadrados, que hace 50 años atrás hubiese sido algo pequeño, 200 millones de pesos. Calculo más o menos cuánto me viene saliendo, 200, un poco más, 205 por ahí, porque está en UEF. Calculo cuánto me viene saliendo, simulo el tema del crédito hipotecario, más o menos a 1.100.000, 1.100.000 pesos mensuales. Entonces yo analizo y digo, a ver, me sale, si yo me endeudo a un 90%, a 90% de crédito, o sea, 90% financiado por banco, 10% por fondos propios, me viene saliendo esto alrededor de 1.100.000 el dividendo mensual. 1.100.000. A ver, ¿qué significa este 1.100.000? Significa de que si el banco me autoriza a endeudarme un 25% sobre el total de ingresos, significa que yo debo ganar 4 veces esa cantidad. Es decir, que tengo que ganar líquido. O sea, sueldo bruto, descuentos legales, le descuentan impuestos sobre la renta, y de los 4 millones, tendría que ganar 4.400.000 líquidos. Para que gane 4.400.000 líquidos, a ver, ya ganaría más que incluso que todos los comandantes, los comandantes y jefes de la Fuerza Armada. Ganaría más como el general director de Carabineros, que el director general del FBI. O sea, cualquier persona para poder, el número uno de cada institución de la Fuerza Armada, no le alcanza para, digamos, por su sueldo para adquirir para pagar un dividendo de ese tipo de acuerdo a la capacidad de endeudamiento que le exige el banco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese 1.100.000, yo digo, bueno, ok, 1.100.000, dejémoslo ahí. Me hice la otra pregunta, ¿cuánto me cuesta arrendar esto? En vez de decir cuánto me cuesta comprarlo, pagar dividendo, cuando dan la cuota del dividendo, ¿cuánto me cuesta arrendarlo? Hago la misma investigación con propiedades similares, mismos enormes, 66 y 67 metros cuadrados, ubicaciones similares, Las Condes, Providencia. Conclusión, después de mucha investigación, el promedio de arriendo, 600 a 700.000 pesos. Es decir, me sale más barato arrendar que comprar. Eso hay que, por supuesto, cuando estamos haciendo una elección de tomar un crédito hipotecario versus un arriendo, tenemos que
a investigar mucho, profundamente, todos los aspectos. Ahora tú dices, no, pero sí, está bien, pagas menos, sin embargo, que son como 400.000 pesos menos, no es menor, sin embargo, no, pero es casa propia, algún día, cuando tengas un bastón, va a ser tuya. Sí, pero hay otras cosas. ¿Qué pasa con, por ejemplo, las contribuciones? El arrendatario no paga las contribuciones, paga el arriendo y el dueño se paga las contribuciones. Es decir, hay otros costos. Y los riesgos, ¿qué pasa si, no sé, el edificio después, por alguna razón, tiene algún problema estructural? Hay algún sismo, como somos un país sísmico, lamentablemente, y, o sea, es decir, asumo el riesgo. Es como cuando compro un auto, un automóvil. Estoy asumiendo el riesgo versus cuando tomo un taxi o uso un Uber. Si yo tomo un taxi, el taxi chocó, pierdo tiempo nomás, me cambio de taxi, me voy, no me preocupo. Pero si voy en mi auto y me chocan, el problema lo tengo yo. Entonces, ojo, hay que evaluar ese aspecto. Bueno, me estoy metiendo un poquito, adelantando un poquito la charla, pero quería que se profundice y comiencen a profundizar acerca de esta pregunta. Las problemáticas, analizaremos los efectos. Primera problemática, aumento de los años de endeudamiento de los típicos 20 a 40 años. Lo decía anteriormente. Antes, tú te endeudabas a 20 años. Ya era mucho. Bueno, la persona se endeuda, comienza a los 30, a los 50, está terminando de pagar y ya está tranquila. Muy bien. Ahora comienza a los 30, termina a los 60, 70. Impresionante. O sea, si comienza, ojalá no empiece a los 75, porque ya van a ser a 30 años serían 65, y si empieza a los 40 y a 30 años van a terminar pagando los 70, si es que está vivo. Es una problemática. ¿Por qué? ¿Por qué se aumentan los años? Para que pueda esa cuota del dividendo, pues entrar dentro de lo que sigue el banco. ¿Por qué? Porque como los precios tan altos, no entra, o sea, tienes que alargar la cantidad de años para que obviamente te alcance la cuota del dividendo. Otra problemática, necesidad de complementar renta para calificar la prestación de crédito. Ligado a lo anterior, ya muy difícil que una sola persona tenga que complementar renta con la pareja, con la esposa, con el esposo, con el perro, con el gato. Se hace más complicado porque ya es muy difícil, dado el incremento, como vimos en la gráfica anterior, el incremento del salarial en Chile. ¿No? La velocidad del crecimiento de los salarios en Chile, en todos los sectores, profesionales y no profesionales, no va a la misma velocidad de incremento que el de los precios de la vivienda. Adquisición de viviendas cada vez más reducida en espacio. La inmobiliaria y la constructora se están sintiendo orgullosos de parecernos cada vez más a Hong Kong. Es muy triste eso. Yo he vivido en departamentos pequeños porque soy soltero. Entonces, claro, no me molesta en 30 y tantos, 40 metros cuadrados, pero yo me imagino una familia, una pareja con niños, mascotas, etcétera, cada vez más pequeño. O sea, eh, y ahora, en ese tiempo, pequeño era 40 metros cuadrados, después 32, 34, y ahora están en 17 metros cuadrados. La tendencia es que cada vez más, después vamos a estar viviendo en un metro cuadrado. Es impresionante. Adquisición de viviendas cada vez peor ubicadas. Bueno, el punto anterior, adquisición de viviendas cada vez más reducida en espacio, es otra justificación que la gente del sector dice, ojo, yo soy tan buena gente, nosotros el sector inmobiliario somos tan buena gente, de que no te preocupes, te mantenemos los precios, pero te reducimos el tamaño. Entonces, para que puedas comprar tu casa, endeudarte a 1000 años y complementar renta, y no te preocupes, porque no te preocupes por el precio, porque yo voy a mantenerte el precio. Lo único que voy a hacer, voy a sacrificarte en metros cuadrados. Vas a pagar lo mismo por menos espacio. Adquisición de viviendas cada vez peor ubicadas. ¿Qué es lo que está pasando? Que cada vez la gente que antes pagaba, incluso esto se ha reflejado en los arriendos. La gente arrendaba en Santiago Centro si tiene que ir a comunas más alejadas del centro, que La Cisterna, que San Miguel, que La Florida, que Macul, etc. Lo mismo, la gente de Las Condes ha tenido que también y así se van alejando cada vez del centro. ¿Por qué? Porque el precio de la vivienda va mucho en aumento, entonces tienen que adecuar su bolsillo. Eso tanto para el pago de dividendos, para la compra de propiedades, como también para los arriendos. A pesar de que la velocidad del incremento del arriendo es más baja
que la velocidad del incremento del dividendo. Llegamos a la última parte de esta presentación, de ahí vienen las preguntas que voy a contestar. Eh, ¿Existe burbuja inmobiliaria en Chile? Esa es la pregunta que nos hacen. ¿Existe burbuja inmobiliaria en Chile? Si analizamos todos los factores que se nombraron anteriormente, la conclusión corta y a la que yo llego, voy a decir a mi nombre, es que sí existe burbuja. Porque no se justifica de ninguna manera con un incremento de la correlacionado del crecimiento país, ni con los salarios, ni con el IPC con la UEF, ni con una falta objetiva de territorio de construcción, ni con los aumentos de los costos de los permisos de construcción. No se justifica por ningún lugar un aumento del precio de verdad y solamente a mi parecer, a mi perspectiva, obedece a un carácter especulativo. Es decir, si alguien quiere oferta y demanda, como existe tal demanda, ha existido por lo menos tal demanda de aumento de compra de vivienda, ¿por qué? Tasas más bajas, gente con empleos estables, y si puedo subir el precio y me siguen comprando, ¿para qué lo voy a bajar? Piénsenlo así. Y lo subo más y siguen comprando, sigo subiendo. Se va subiendo en algún momento donde ya se hace insostenible poder mantener esos niveles de tanto de arriendo y sobre todo de pago de dividendo. Lo que aleja a las personas de la clase media, la mayoría en Chile, dividida entre clase baja, clase media baja, perdón, clase media y clase media alta, del sueño de la casa propia, o simplemente están viviendo cada vez peor. Otros datos, incluso las propiedades que han sido prácticamente casi subsidiadas al 100%, casi al 100% por el Estado, que estaban hace 20 años evaluadas en 20 millones de pesos, hoy día están evaluadas en 80 millones de pesos. ¿Cómo puede ser eso? Aumento del 400%. ¿Qué salario ha aumentado un 400%? ¿El mínimo? Claramente no. Perdón. Salarios profesionales tampoco. De las Fuerzas Armadas y de Orden tampoco. Del sector público, ministerios, Presidencia de la República, subsecretarías y todo el aparataje público, tampoco han tenido ese aumento. Es decir, por ningún lugar ha habido un aumento de los ingresos que vaya en correlación con el aumento del precio de la vivienda. Yo creo que estamos ante una burbuja inmobiliaria. Yo creo que la situación de hoy día que estamos entrando en el país con aumento de la tasa de interés fijada con 75 puntos base del Banco Central, llegando a 1,5 puntos, lo cual nos va a significar un cambio totalmente. Hay aumento en la inflación por los retiros, los 3 primeros retiros, probablemente se apruebe el cuarto retiro, eso aumenta más todavía la inflación. Vemos un aumento sostenido del dólar, hoy día ya estamos arriba de 800 pesos. Entonces, vemos una situación poco clara del país, vemos un contexto político poco claro. Algunos pueden presentar de forma más positiva, otros menos optimistas. Eso ya lo dejo a conclusión de cada uno. Lo que sí es claro de que no hay un contexto que dé certeza jurídica ni una certeza de la situación económica a nivel Chile. También aumentamos el endeudamiento a nivel país por causa de los grandes paquetes de ayuda que ha entregado el gobierno durante la pandemia, que a pesar de todas las críticas que se puedan tener, objetivamente, Chile ha sido el país del mundo que más ha entregado ayuda respecto a su PIB. Entonces, a nivel mundial. Entonces, mucha ayuda, pero esa fiesta alguien la tiene que pagar. Tenemos que entrar ahí. Vamos a ver problemas con el tema. Quizá no lleguemos a un punto que llegó a España, pero sí hay que tener mucho cuidado por la pérdida de empleo y otros factores que podrían incurrir en que no se puedan hacer cargo de los compromisos de dividendos que están cada vez más altos y que, por supuesto, ya no se pueda adquirir vivienda a los precios que han seguido subiendo. O a menos que el mercado siga aceptando, que ustedes sigan aceptando vivir en propiedades cada vez más pequeñas con tal y endeudarse por cada vez más años con tal de cumplir el anhelado sueño de la casa propia. ¿Existe burbuja inmobiliaria en Chile? Sí, y cada vez se ha ido incrementando más. Esa es mi conclusión.
La visión la tienen ustedes, cada cual puede sacar su propia conclusión.